La niña doliente del lago. Anécdota compartida por Aurora González. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia transcurre durante una acampada en una zona boscosa de Michoacán. Es una experiencia que quedó grabada en mi memoria como un capítulo inolvidable de lo desconocido. Algo que antes de esto les tengo que confesar que no creía de ningún modo. El viaje comenzó con una idea espontánea, impulsada por la promesa de aventuras y oportunidad de desconectarme del bullicio cotidiano. Mi esposo y mis hijos nos embarcamos en un viaje por carretera, serpenteando por caminos y paisajes impresionantes hasta que llegamos a un lago rodeado de bosques espesos. La primera noche de acampada fue tranquila, rodeados por árboles majestuosos y la compañía risueña de los demás campistas. Disfrutamos de la calidez de la fogata mientras el crepitar de las llamas se mezclaba con las risas y las historias de miedo compartidas por mis hijos. La zona parecía ser un lugar popular entre los amantes de la naturaleza y aventureros, ya que ocasionalmente escuchábamos el murmullo distante de otros campamentos y el andar de personas que transitaban por caminos cercanos. A veces iban en vehículos y a pie. Debido a esto último, mi esposo decidió que nos adentráramos más en el bosque, a una zona donde él y su padre iban cuando era pequeño y había menos personas. Así lo decidimos y anduvimos entre caminos hasta que llegamos a un paraje algo sombrío. Lo más inquietante de este lugar es que aún se podía mirar algunas construcciones donde habitaban leñadores en completo abandono. Todo transcurrió muy bien, pero al segundo día el ambiente tranquilo cambió y nos reunimos alrededor de la fogata para continuar con la rutina. Sin embargo, mientras compartíamos experiencias y disfrutábamos de la serenidad nocturna, comenzamos a notar un sutil cambio en el ambiente. Los sonidos animados del bosque que antes nos rodeaban con su bullicio natural se desvanecieron gradualmente hasta sumergirnos en un silencio muy incómodo. Fue en esos momentos que supe que algo andaba mal. Las risas se extinguieron y miradas nerviosas se intercambiaron entre nosotros. La luz de la fogata se convirtió en la única fuente de luz que nos daba algo de calidez en el bosque sombrío y helado. A pesar de ello, intentamos reírnos de nuestra propia idea de que algo nos estaba viendo. Atribuimos la extraña quietud a la naturaleza impredecible del entorno, pero la sensación persistente de estar siendo observados en todo momento y la falta de sonidos naturales empezaron a pesar en toda nuestra percepción. Los murmullos de las hojas al ser acariciadas por la brisa nocturna desaparecieron, y hasta el sonido del viento entre los árboles se desvaneció en la noche. Cada minuto de silencio se volvía más perturbador, generando una incomodidad creciente en toda mi familia. Fue entonces, en ese silencio pavoroso, cuando los primeros ecos de una pequeña pidiendo ayuda cortaron la quietud. La perturbadora combinación de un bosque que se apagaba y los desesperados gritos de la oscuridad marcó el inicio de una experiencia que cambiaría por completo nuestra percepción de lo que se esconde en el bosque. El eco de esta pequeña estaba pidiendo ayuda y parecía provenir de algún punto de las penumbras. Sentí una preocupación inicial de agobio al imaginar que una niña tuviera problemas. Quise de algún modo salir a buscarla y darle ayuda, pero mi esposo fue más mesurado y me detuvo, tratando de entender el origen de aquel misterioso lamento, y en cierto modo afirmaba que eso no era normal. Algo había en esos lamentos que le hacía pensar de que eran falsos, con la intención tal vez de hacernos salir de la tienda de campaña. En ese momento no sabía cómo descifrar el enigma que se extendía en la penumbra del campo. Avanzamos con preocupación hacia la figura blanca que se perfilaba a lo lejos. Al salir de la tienda y adentrarnos en la oscuridad, la luz de la linterna de mano de mi esposo reveló una presencia, una que terminó helando la sangre en todas mis venas. Entre los árboles, una pequeña silueta se desplazaba con una gracia sobrenatural. A veces se detenía en seco para fijar su mirada en nosotros. La luz débil de la linterna reveló un rostro pálido y afligido envuelto en una leve neblina que parecía emerger de su frágil figura infantil. Era una niña, pero no una niña común. Su presencia era extraña y muy misteriosa en muchos sentidos.
Su piel era tan pálida que casi se fusionaba con la bruma que la rodeaba, como si estuviera suspendida entre dos mundos. Vestía ropas que evocaban otra época, y unos ojos enormes y llenos de tristeza nos miraban con una intensidad que cortaban a través de la noche. La luz parpadeante de la linterna delineó su rostro y cabellera desbordada. Mientras tanto se mantenía estática entre los árboles. Su presencia generaba un escalofrío que iba más allá de lo físico, como si estuviéramos presenciando el eco de una historia no contada, una tragedia que la había dejado atrapada entre la vida y la muerte. Esta niña parecía estar en problemas y su expresión transmitía angustia. De principio nos quedamos ahí paralizados por la extraña escena, mientras la niña fantasmagórica nos miraba y suplicaba algo que no podía expresar con palabras. El silencio que rodeaba su presencia era roto solamente por el susurro ocasional de la brisa, así como los suspiros entrecortados que parecían indicar que deseaba hablarnos. Atrapada entre la fascinación y el miedo, no pudimos apartar la mirada de la niña espectral. No sabíamos por qué, pero había emergido de la penumbra de la noche. Esta acampada había tomado un giro hacia lo sobrenatural, y mientras la menor continuaba su danza entre los árboles, nos dimos cuenta que estábamos adentrándonos en un misterio más profundo de lo que jamás hubiéramos imaginado. A medida que nos adentrábamos, la figura blanca retrocedía ante nosotros, escurriéndose entre las sombras de los árboles. La tenue luz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar la extraña entidad, revelando una forma que desafiaba toda lógica. Más que nada porque a veces parecía extenderse más allá de las ramas de los árboles, y otras simplemente caminaba lento y cambiaba de un lugar en cuestión de segundos. Aunque mi mente racional intentaba descartar aquella presencia como una simple alucinación, la imagen fantasmagórica persistía frente a mis ojos. Aún así, mi escepticismo luchaba contra la idea de lo paranormal. Mientras me debatía entre la duda y la incredulidad, mi esposo, más avesado en aceptar lo inexplicable, tomó la iniciativa. Con determinación comenzó a seguir a la entidad, persiguiéndola incansablemente a través de la penumbra del bosque. A medida que avanzábamos entre los árboles, la pequeña figura se desplazaba con una gracia sobrenatural, siempre a la vista pero inalcanzable. No sé cuánto tiempo corrió mi esposo detrás de esta presencia. Estaba emocionado de algún modo y yo no sé por qué también lo estaba. Fue hasta que emergimos a la orilla de un pequeño lago que se extendía entre las sombras, que todo nuestro alrededor estaba sumergido en oscuridad, a excepción por la tenue luz de la linterna que iluminaba la superficie del agua. A lo lejos observamos la presencia espectral. Parecía deslizándose con cadencia sobre la superficie del lago, como si se tratara de algo etéreo en medio de la noche. La figura pálida emitía voces y quejidos largos que parecían escucharse apenas, pero estos eran constantes, estremeciéndonos hasta lo más profundo de nuestras conciencias. Cada sonido que escapaba de sus labios fantasmales llevaba consigo una melancolía indescriptible, como si estuviera escuchando el eco de un lamento, de algo que en verdad le ocurrió y que fue muy malo para esta chiquilla. No pude evitar sentir un poco de lástima, y aunque mi mente luchaba contra la aceptación de lo sobrenatural, la escena ante nosotros era tan impactante que la única opción era enfrentar la realidad. Nos encontrábamos ante algo más allá de nuestro entendimiento. Mientras mirábamos en silencio, el lago se convirtió en un escenario de un espectáculo espectral. La niña fantasma continuaba su lanza sobre las aguas oscuras. Mi escepticismo se desvanecía ante la evidencia de lo sobrenatural. La neblina que rodeaba el entorno se volvió más densa y fría. De algún modo, al mirar aquello me hizo sentir muchas emociones, sentimientos encontrados, presagiando que estábamos inmersos en un misterio. A punto de retirarnos, la situación se volvió más aterradora. Justo cuando un grito infantil se escuchaba en la lejanía. En inicio mi esposo y yo pensamos que se trataba de esa misma presencia espectral que mirábamos, la niña doliente envuelta en la bruma. Pero al escuchar mejor, el horror nos paralizó al reconocer la voz de uno de nuestros hijos. Con el corazón saliendo de nuestros pechos, corrimos en dirección al campamento.
Estábamos motivados por el pánico y temiendo lo peor. Al llegar nos encontramos con nuestro hijo mayor visiblemente angustiado. Se encontraba buscando frenéticamente a su hermano menor y a nosotros. Con una voz temblorosa nos relató cómo se despertó abruptamente en medio de la noche, envuelto en un frío inusual que le heló hasta los huesos. Al abrir los ojos se encontró sobre la tienda de campaña con la cremallera aún abierta de par en par. La sensación de desolación se apoderó de él al notar la ausencia de sus padres y su hermano. El silencio del bosque, combinado con la oscuridad envolvente, le hizo imaginar lo peor. Había sido abandonado en medio de la noche. Su corazón latía con fuerza mientras una sensación de abandono se apoderaba de su pequeño ser. Con valentía decidió buscarnos. Salió de la tienda en la penumbra sin percatarse de que sus pasos quedaban marcados por la neblina fría que se había apoderado del campamento. La confusión y el miedo se apoderaron de él cuando tras explorar los alrededores no encontró a nadie. La angustia aumentó y en su desesperación gritó por ayuda, esperando que alguien en el campamento vecino pudiera escuchar sus llamados. Sin embargo, la noche se cerraba en torno a él, envolviéndolo en una soledad abrumadora. La noche se volvió todavía más opresiva mientras la desesperación se apoderaba de nosotros. Entramos en un estado de pánico al percatarnos de la ausencia del más pequeño. La penumbra se cerraba a nuestro alrededor, y la incertidumbre se convirtió en una sombra más aterradora que cualquier entidad espectral. Con linternas en mano corrimos en rumbo llamado al pequeño en medio del silencio inquietante. El bosque se volvía cada vez más laberíntico y amenazante. Cada hoja crujía bajo nuestros pies, aumentando la tensión de que ya se respiraba en el ambiente. Los árboles parecían cerrarse a nuestro paso, transformando la búsqueda en una pesadilla desesperada. Después de una búsqueda frenética entre la maleza y la densa neblina que envolvía el bosque, encontramos a nuestro hijo menor cerca del lago en el cual habíamos estado anteriormente. Su pequeña figura se recortaba contra la oscuridad, y sentimos la peor de las angustias. Notamos que se dirigía hacia las negras aguas del lago. Corrimos hacia él con el corazón en la garganta, presenciando con horror cómo se estaba adentrando, hundiéndose en las profundidades sin mostrar signos de querer salir. La desesperación nos impulsó a lanzarnos al agua gélida para salvarlo de un destino incierto. En segundos el lago se convirtió en un remolino de emociones y movimientos frenéticos. La oscuridad del agua hacía imposible distinguir al niño y el pánico se apoderó de nosotros. El tiempo parecía detenerse cuando en un momento de desesperación notamos que emergió del agua, manoteando desesperadamente en un intento por no ahogarse. Mi esposo lo alcanzó con rapidez y lo sostuvo con fuerza. Sintió el frío en su piel y el terror que todavía se estaba reflejando en sus ojos. De vuelta a tierra firme abrazamos al pequeño con fuerza, agradeciendo en silencio por su seguridad. Regresamos al campamento donde avivamos la fogata para abrigarlo y calentar su cuerpo tembloroso. El miedo seguía palpitando en nuestros corazones, y mientras intentábamos tranquilizar a nuestro hijo una vez más escuchamos los lamentos de la pequeña fantasma. Cuando relató su experiencia, el pequeño reveló que en sus sueños había visto a la niña fantasma. De manera abrupta despertó y miró que estaba fuera de la tienda. No nos vio dentro de esta misma y se preocupó. Al poco rato se encontró fuera de esta con la expresión afligida en el rostro. Detalló cómo esta niña le estaba haciendo señas para que la siguiera. En su mente escuchó que le decía que nosotros, sus padres, estábamos en peligro. Sin percatarse de su rumbo, terminó a las orillas del lago. Ahí vio a la pequeña sobre el agua y sin duda la siguió, sumergiéndose en las oscuras profundidades. Fue al percatarse de que se estaba ahogando que despertó del letargo. Comenzó a forcejear sin recordar más detalles de lo que había sucedido. Conmocionados por esta revelación aterradora, decidimos prácticamente escapar de ese lugar en ese mismo instante. Empacamos rápidamente nuestras pertenencias. Nos dirigimos hacia la carretera en búsqueda de algún refugio en un pueblo cercano. Desde esa noche, el bosque y las presencias paranormales, especialmente la imagen de la niña doliente, quedaron muy marcadas en nuestras conciencias. Esta experiencia marcó profundamente al pequeño. Este no deja de soñar con la niña y la veía en su cuarto llamándolo para que la siguiera.
Revelaba que siempre que despertaba de las pesadillas, el rostro afligido de la niña y su llamado era lo primero que notaba, persiguiéndolo incluso cuando estaba despierto. La sensación de ser observados, de estar atrapados en algo macabro y desconocido, nos va a acompañar por bastante tiempo. El misterio de la niña doliente va a persistir en nuestras vidas, como un eco perturbador que se negaba a dejarnos descansar. Si han llegado al final de esta historia, les quiero dar gracias. Como bien saben algunos, en la plataforma de YouTube tenemos un pequeño intro basado en frases. Si tú tienes alguna frase interesante que quieras compartir con nosotros, la puedes dejar en los comentarios. De esta manera la podemos tomar en cuenta y utilizarla en los próximos videos. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.